Qué lindo es saber que nuestra posición en Dios. Es maravilloso saber que en la gracia Cristo es el Hijo de Dios y nosotros somos los hijos de Dios. Es una bendición que la gracia nos trajo, son privilegios que gozamos. Y nuestra relación con Dios es de hijos, porque Él es nuestro Padre. Y con Cristo de hermanos, porque Él es nuestro hermano mayor. Es lindo saber eso, es maravilloso, pero cuando ignoramos eso, carecemos de una verdad completa. Hace unos días estaba estudiando acerca de la mesa del Señor. Encontré el pan de los hijos. Y entonces, fíjate que encontré el peligro de tener un evangelio incompleto. Sí. Estaba yo hablando de eso porque en la mesa está el pan, pero debajo de la mesa están las migajas. Son las migajas representan un evangelio, pero incompleto. Estaba hablando yo sobre el evangelio incompleto, zapatos desgastados, pan seco. Y entonces, fíjate que cuando has perdido la identidad, las migajas son poderosas. Pero cuando recuperas la identidad, te das cuenta que el pan te pertenece. Porque las migajas no se encuentran en la mesa, sobre la mesa, sino debajo de la mesa. Para poder tú comer del pan, tienes que sentarte en la mesa, a la mesa. Sí. Y para comer las migajas, pues, puedes llegar de retiradito y conseguir de ellas. Y como te vuelvo a repetir, cuando has perdido la identidad, las migajas son poderosas. Pero cuando las recuperas, te das cuenta que el pan te pertenece. Amén. Entonces estaba yo analizando mi vida porque yo crecí con parte del evangelio, pero no con todas las riquezas que el evangelio contiene. Por ejemplo, a mí me enseñaron que alma que pecaba, esa moría. Y es así porque la palabra de Dios así lo dice. Pero era un texto sin contexto. Porque no me enseñaron, por ejemplo, lo que dice la Escritura en Juan. Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el juez justo. También está la otra palabra que dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia de Dios. Está otra palabra de la parábola del hijo pródigo. Esa es poderosa porque nosotros vemos cómo el hijo se va de la casa, pide la herencia, se va de la casa, malgasta la herencia y cuando está cuidando cerdos desea, o sea que ni tenía las algarrobas de los cerdos, sino que llegaba hasta desearlas, es decir, que tocó fondo, perdió su identidad, porque no llegó ni a las migajas de los cerdos. Dice que deseaba comer lo que los cerdos comían. Eso es tremendo. Pero un día volvió a la casa porque dijo, en la casa de mi padre hay alimento. Entonces voy a volver, me voy a humillar y voy a reconocer que he pecado y le voy a decir a mi padre, pues perdí todo, no tengo derecho a nada, pero recibíme como uno de tus siervos, o sea, recibíme, por lo menos quiero las migajas que caen de tu mesa. Wow, eso es impresionante. Eso me habla entonces que este hijo había perdido la identidad. Pero qué lindo es cuando llegó a la casa, el padre lo sorprendió y dice que hizo fiesta y mató corderos, imagínate, le puso vestiduras nuevas, anillo, calzado, le devolvió la identidad, la autoridad, celebró que había resucitado, que había vuelto a la vida. Eso es glorioso.
y es precioso entenderlo. No crecí con eso. La persona que pecaba, pues literalmente quedaba desahuciada de Dios, de la iglesia, y no, ya no te saludaban como hermano. Ni nadie te decía, hey, pecaste, fallaste, pero... Porque de hecho la escritura dice, fíjate, hermanos, si hallás algún otro hermano en una falta, vosotros con espíritu de mansedumbre, restaurad al tal. No olvidándote que tú también vas en este camino y puedes fallar. Cuando tienes un evangelio incompleto, hablando el ministerio de la reconciliación, porque la gracia tiene el ministerio de la reconciliación. Y entonces, cuando tenemos un evangelio incompleto, no conoces la plenitud del perdón. Conoces una parte, pero no la otra parte. Entonces, cuando alguien fallaba, cuando alguien pecaba, lo que hacía era, pues, esconder su pecado lo más que pudiera, ocultarlo lo más que pudiera, porque si te lograban a encontrar o a descubrir, bueno, quedabas, ¿cómo se dice la palabra? Descomulgado o excomulgado, o sea, quedabas fuera de la familia de Dios. Y eso es duro porque sabes que yo experimenté eso, que muchas personas en el evangelio caían y se volvían borrachos porque ya se sentían condenados. Es algo tan duro porque me consterna decírtelo. Porque muchas personas murieron en ese estado. Personas a las que yo amé mucho, quise mucho, y cayeron en algún pecado. Porque ese es lo otro de que cuando tienes un evangelio incompleto, se le marca pecado solo al adulterio, a la fornicación, a fumar, a tomar, pero no se toma como pecado o no se pone en la misma balanza de pecado el chisme, el falso testimonio, la difamación, visitar brujos, hechiceros. Entonces la gente prefiere ocultar el pecado y no confesarlo cuando hay un evangelio incompleto. Pero cuando tenemos el evangelio completo, que sería el pan, estamos hablando del pan sobre la mesa. Eso es glorioso, porque cuando pecaste y fallaste, tienes libertad y vas y no escondes tu pecado. Y vas y lo confiesas. Y el Señor, que es fiel y justo, te perdona. Porque está escrito en la palabra. En el antiguo pacto, imagínate que hay versículos en el antiguo pacto que yo te dije, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero también hay otro versículo en el antiguo pacto que dice de que el justo cae 7 veces y 7 veces vuelve a levantarse. Imagínate. Dice que el justo. ¿Y quién es un justo? Uno que ha sido justificado. Y en ese tiempo Cristo no había venido a la cruz. Ahora hablemos del nuevo pacto. Eso es precioso. Porque cuando vemos el nuevo pacto, la muerte de Cristo, el ministerio de la reconciliación y la gracia, involucra los pecados pasados antes de tú venir a Jesús. Y los pecados, y cubre los pecados que vas a cometer o que ibas a cometer durante estés en esta vida. Porque la Biblia dice que no hay uno que no peque. Porque el que dice que no peca le hace a él mentiroso. Todos erramos, todos fallamos, porque solo el Señor es perfecto. Ahora, con eso no tenemos licencia para vivir en pecado. Porque la Biblia dice que tenemos que irnos santificando
cada día, limpiando más. Dice, el que esté limpio, límpiese más. El que se purifique, que se está purificando, sígase purificando todavía aún. Entonces fallamos. Hay cosas que no pensaste que eran pecado y de pronto te diste cuenta por la palabra que eso estaba mal. Sí. Estabas pecando. Cuando la palabra te alumbra y te dice, oh, eso no está bien, te das cuenta. Qué lindo es levantar nuestro ruego al cielo, humillar nuestra cabeza y pedir perdón. Saber que el Señor te otorga el perdón. Eso es glorioso. Me duele a mí saber que muchas personas se fueron al infierno con una mentalidad de condenación, que el Señor nunca los iba a perdonar y por eso no se arrepintieron, por eso no se volvieron al Señor otra vez, no fueron restaurados. Y eso se llama tener el evangelio incompleto. Sin embargo, yo quiero dar gracias a Dios, porque un día la gracia de Dios me alcanzó. Yo experimenté la gracia de Dios de una forma sobrenatural que yo no la puedo explicar. Eso es muy glorioso y muy hermoso, que le va a dar gloria a Dios. Fíjate que a los 14, 15 años nos tocó salir de casa porque era tanta ¿cómo te puedo decir? La presión que se vivía, que tenías como que andar caminando en huevo. De la edad y pasaron tantas cosas, detalles que en este momento me voy a saltar. Calumnias, te lo resumo así, falsos testimonios, difamación, tantas cosas. Y un día como que me harté sino que me harté de eso. Y tomé decisiones que no fueron correctas. Decisiones que en el momento yo creí que eran como la venganza. Yo como que me quería vengar, tú sabes. Sí. Quería vengarme de todo lo que en mi inmadurez, porque son decisiones que después te pasan factura. Y entonces, que podrías haberlo hecho, pero de la forma correcta. O sea, hacer lo mismo de la forma correcta. Entonces, recuerdo que tomé decisiones bajo presión. Eso pues provocó no pertenecer más a la iglesia. Por lo tanto, como me había crecido con la doctrina incompleta, con una parte del evangelio. Sí. O sea, alma que pecare, esta morirá. No conocía, no tenía revelación del ministerio de la reconciliación. No sabía lo que cubría el nuevo pacto, el evangelio del reino. Ignoraba la verdad de Dios. Ignoraba la verdad de Dios al respecto del perdón. Y entonces comenzó cuando yo pensé que salí por una puerta que para mí era la solución. No. Entré a un tiempo, a un ciclo de problemas, de conflictos, ya no solamente externos, sino internos, ya no solamente emocionales, sino ahora espirituales, porque yo ya entonces comencé a sufrir de la falta de perdón, del rechazo, la culpabilidad de haber deshonrado a mis padres, porque la decisión que tomé trajo deshonra a mis padres. Deshonré a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanas, deshonré mi fe, deshonré a Dios primeramente,
como te digo, yo hubiera podido hacer lo mismo de la forma correcta. Pero el procedimiento, el proceder mío no fue correcto. Entonces, eso trajo conflictos más adelante. Y yo lo que creí que era la solución, no, se agregó un problema más. Entonces comencé a sufrir de falta de perdón, comencé a sufrir de condenación, oía la voz del enemigo, me sentía en el infierno, soñaba que estaba en el infierno, era una angustia terrible. Sufría cuando escuchaba los cantos, las alabanzas de las iglesias alrededor, y sufría porque yo sabía que ya no pertenecía ahí. Yo sabía que había perdido mi lugar ahí, había perdido mi ubicación, mi identidad. Y entonces, imagínate, era un plato para Satanás a diario, de acusación, de culpabilidad, de condenación. Y no creía, yo misma no creía en el perdón de Dios, o sea, yo misma. Entonces, cuando oía las alabanzas o la hora de los servicios que comenzaban las iglesias, que a puertas abiertas hacían los servicios, no cerraban las puertas, yo lloraba y extrañaba y yo deseaba hacerme humo, nada, llegar, meterme y salir y que nadie me viera, porque mi alma deseaba estar ahí en la presencia de Dios. Pero una mentira se había vuelto una verdad para mí. Y yo estaba convencida, segura, que no había perdón para mí. Mas, sin embargo, yo le doy gracias a Dios por haberme alcanzado, por haberme alumbrado, porque cuando caí me sentí igual como el resto de las personas, que cuando cayeron como sabían que no había perdón, porque habían crecido con un evangelio incompleto. No tenían toda la verdad de lo que era el sacrificio de Jesús. La gente pues se dedicaba a la borrachera, de decepción, seguía pecando. Entonces yo caí en ese nivel. Entonces, al perder mi identidad, yo perdí mi origen, o sea, perdí la sobriedad de que era hija de Dios siempre. Perdí mi propósito en ese momento. Para mí se perdió el propósito, el sentido de la vida, porque el sentido de la vida es el propósito. Perdí mi destino. Yo ya no tenía destino porque yo me miraba en el infierno. Hay una señora que yo creo que ya no está aquí con nosotros. Una señora por la que yo doy gracias a Dios. Porque esa señora un día estaba en la carretera y me encontró. Y me dijo, yo te andaba buscando. Niña, yo te andaba buscando, yo quería hablarte del amor de Dios. Y yo me acuerdo que le dije, no, yo no tengo oportunidad. Y la señora me dijo, sí, tienes oportunidad. Ven conmigo a la iglesia, vamos. Me fui. Pasé llorando todo el servicio. Yo no me acuerdo qué predicó el Señor que estaba delante. Lo que sí me recuerdo es que yo sentí un alivio en mi alma ese día. Y nació una luz de esperanza. Porque cuando entré al lugar, yo ni me acuerdo qué cantaron, yo no me acuerdo qué predicaron, pero lo que sí yo me recuerdo es que la presencia de Dios cayó sobre mí. Me ministró, encendió una luz en mi interior y recibí esa esperanza
de misericordia, de perdón. No lo tenía en el conocimiento porque no se me había enseñado. Pero era algo que yo sabía que necesitaba descubrir.